Mujer Tu Voz Cuenta. Hoy jueves estamos realmente muy contentas, nuestro quinto programa. Gracias por todo el apoyo que nos están dando, gracias por compartir cada programa y por supuesto por estar aquí escuchándonos, compartiendo con nosotras. Y hoy por supuesto traemos una invitada muy pero muy especial. Hoy desde la comunidad garífuna de Tornabé nos acompaña Calixta Martínez, mujer que es defensora de los derechos humanos de las mujeres en esta comunidad, y no solamente en la comunidad garífuna de Tornabé, sino a nivel de la ciudad y, por supuesto, una de las mujeres más reconocidas a nivel nacional. Calixta, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a usted, Dayana, buenas noches, gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que se pueda y para que dialoguemos. Así es, Calixta, y como te dije, hemos estado hablando, es realmente una plática. Nos conocemos desde hace, bueno, estábamos sacando la cuenta. Años y no hemos podido sacar cuenta. No hemos podido sacar cuentas. Y realmente fue este tema, ¿verdad? El tema de derechos humanos, quienes nos unió, quienes hemos andado de viaje juntas, hemos andado a nivel local, nacional, centroamericano, hemos andado, recuerdo que anduvimos por allá por Nicaragua, por Nicaragua en diferentes eventos, y para mí es realmente muy importante y totalmente agradecida que hayas hecho tiempo para venir, para platicar, para que la gente conozca un poquito más de quién es Calixta Martínez, porque mucha gente quizás ha escuchado tu nombre. Exacto. Muchas mujeres han escuchado tu nombre, pero no le han puesto rostro a ese nombre. Y hoy vamos a hablar con Calixta Martínez. Y Calixta, ¿cómo te defines? ¿Quién es Calixta Martínez? Bueno, creo que, en mi punto de vista, soy una mujer muy decidida, más que todo, decidida y con una mente abierta, una persona de que creo que soy hecha para hacer solamente el bien a nuestros compañeros o al ciudadano o al que necesita de mi apoyo. Y sobre todo una mujer, yo diría, le agregaría muy aguerrida. Muy aguerrida. Sí, muy aguerrida y atrevida, creo que también cabe. También. Bueno, y es que en los contextos nuestros, ¿verdad? En nuestros contextos, pues, creo que, no sé, te tocó o toca Exacto. cuando vemos que no hay nadie más, pues toca hacer. Calixta Martínez, aparte de ser una mujer aguerrida, atrevida, dada a ayudar, muy bondadosa, también es madre, es abuela. Antes de comenzar el programa, pues me enseñabas a los nietos y realmente qué experiencia, ¿verdad? Que también vivís ese momento, vivís esa etapa en familia. Exactamente. Vivo esa etapa en familia y yo más creo que lo más lindo es después de ser madre, ser abuela. Y en la situación de que toca, creo que toca ser atrevidas porque el tiempo o quizás la circunstancia lo amerita, porque muchas veces quizás podamos decir voy a ir a tal parte o voy a atreverme a apoyar a la persona de distinta manera, de esta otra forma, pero si el camino no se nos abre, entonces toca a nosotras abrirlo, el camino. Abrir el camino. Exactamente. Y hablando de eso, Calixta, hablando de esta etapa de abuela que diste, todavía no me pasa a mí, espero más adelante poder vivir eso. ¿Cómo fue la niñez de Calixta Martínez? Bueno, a veces me omito a platicar mi niñez, pero creo que vale la pena, ¿verdad? Para que otros jóvenes o algunas otras mujeres sepan de que no todo en la vida es color de rosa. Yo me acuerdo que una niñez bien dura, éramos ocho hermanos y 3 hembras, que hoy por hoy todas adultas.
Mi mamá era una persona de que nos enseñó a ganar lo que uno tiene, que hay que esforzarse por todo y que nunca hay que decir no puedo o qué sé yo. Ella nos decía, uno tiene que ser decidido en esta vida y tienen que aprender a ser fuerte. Y bueno, esto fue lo que nos tocó vivir. Una vida llena de violencia, no de parte de mi mamá o de ninguna pareja, no, de mi mamá tampoco, sino que de un cuñado, y pues fue una vida llena de violencia, pero creo de que por ser sobreviviente a eso, esto nos enseñó a sobrevivir y una de las cosas, a no permitir que esto se vuelva a repetir en nuestras vidas. Y pues doy gracias a Dios de que no yo, quizá haya violencia, quizá económica o otro tipo de violencia alrededor nuestro, pero no violencia doméstica, o si hay, o violencia que a veces se dan en las calles o alguna mala expresión hacia uno, ¿verdad? Acosos callejeros son las situaciones que se dan, que de esto nadie se salva, ¿verdad? Sí, no importa ni las jóvenes ni las señoras, o sea, el acoso pues es bien complejo en nuestras comunidades. Calixta, 8 hermanos, ¿de qué comunidad, en qué comunidad crecieron? En Tornavé. Todos son de Tornavé. Todos somos de Tornavé, sí. Y bueno, la vida de nosotras las mujeres y de los seres humanos está dada de bonitos momentos, de malos momentos. ¿Cuál es ese momento que Calixta, a la edad que tiene Calixta, que la vamos a omitir, por supuesto, este momento que decís, que podés decir, el recuerdo que yo más atesoro es el que quisiera permanecer hasta el fin de mis días es este? ¿Cuál es ese recuerdo? Yo creo que recuerdo que uno pudiera admitir, que quede en nuestra vida, que a uno no se le olvida, creo que es la situación de la niñez entre hermanos, que todos juntos, o sea, de que el calor de una sea de otra, cosas así, o el compañerismo también entre hermanos. La camaradería entre hermanos, que hiciste tú la travesura y te cubrimos para que mamá no te castigue. Y fíjate que es algo bien peculiar, porque a ciertas edades uno lo recuerda, ¿verdad? Ay, ¿te acordás cuando mi mamá nos iba a castigar por esto, por aquello? ¿O te acordás que mi mamá nunca se dio cuenta de la travesura? Y qué bonito, ¿verdad? Un recuerdo bonito, sobre todo porque se le cuentan a los hijos y a los nietos. No, Diana, es más igual con los hijos, ¿verdad? De que cuando todos los hijos están juntos, uno escucha lo que pasó en la niñez de ella. Me ha pasado. Me ha pasado. Es cuando uno de mamá se da cuenta de que entre ellos se cubrieron también. Exactamente, me ha pasado. Recientemente, creo que la semana pasada en el almuerzo estábamos en casa y estaban contando ellos las historias y yo quedaba, ¿y en qué momento fue eso? Pero qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito, sí. Porque al final eso es la familia. Eso es la familia y cómo nos gustaría que todos nuestros niños, niñas, jóvenes vivieran esos momentos, ¿Y qué día, Calixta, o qué recuerdo quisieras que nunca haya sucedido o quisieras borrar? Bueno, yo tuve una pérdida. Perdí a mi hija cuando ella tenía 19 años y a veces se me viene a la mente y no quisiera recordarlo, pero sí, esos momentos difíciles en ese momento nunca se nos olvida. Siempre está ahí como pendiente, recordándome como que sí, ahí está. Y esa pérdida, Calixta, para cualquier mamá, ¿verdad? Es fuerte, es dolorosa. Aprendizajes. Aprendizaje y aprender a vivir con ese dolor. Pero tu nena quedó una nieta. Exactamente. Quedó una nieta de tu niña. Quedaste con un pedacito de tu hija y compartís con tu nieta.
Día a día, exactamente. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo sentís esa? Porque imagino que es un sentimiento encontrado, ¿verdad? Una felicidad por tener a tu nieta, pero al mismo tiempo la nostalgia de... Exactamente, que al verla me recuerda a su mami, pero bueno, son cosas que pasan y ¿qué queda? Toca resignarse. Y bueno, y yo conocí a Calixta Martínez y como lo dijimos al principio del programa, ya no sabemos ni la fecha en que nos conocimos, ya tenemos Exacto. muchos años y Calixta y yo en donde nos paramos siempre somos el referente de las mujeres peleonas de Ujú, tela, las que exactamente. defendemos los derechos de las mujeres. Pero ¿cómo nace, cómo surge Calixta? ¿Cómo Calixta, después de tener la niñez que tuvo, después de vivir en Tornabé, cómo dice, ok, voy a dedicar a mi vida a esto porque realmente es una vocación, te has dedicado por muchos años, ya cuántos años Calixta en la Defensoría? Desde el 2008 fundamos Mariposa Libre. ¿Por qué lo hacemos o por qué decido fundar una organización? Porque teníamos en la comunidad los cabos cantonales que le decíamos, pero no había una organización donde podíamos decir, aquí voy a ir como mujer, voy a platicar este caso, o alguien que diga, aquí estoy presente, te acompaño a que puedas hacer una denuncia sobre el abuso que está pasando en tu vida. O sea, no había algo que nos representara como mujeres. Y sabíamos de que como mujeres solo se nos ocupaba como secretaria de algún patronato o en otro, cualquier otro espacio. Bueno, yo creo Para que, cuidar. y para cuidar hijos o cuidar de cualquier otra persona, al menos de nosotras, ¿verdad? Que todo esto ocurre en nuestra vivencia como mujeres. Entonces, desde ese momento, dije yo, me acuerdo que en el 2008, no, antes, en los 80, teníamos ese círculo de violencia en el hogar donde mi mamá y ella trataba de que hubiera respuestas de parte de operadores de justicia. Ella decía, voy a denunciar las agresiones hacia mi hija, que era mi hermana mayor, pero no tenía a dónde, nunca había respuesta, más que todo el sujeto era hijo de uno de los cabos cantonales de la comunidad, entonces ella no tenía a dónde. Me acuerdo que cuando se daban las agresiones en nuestra niñez, mi mamá lo que era cubrirnos o escondernos. Entonces no había. Dije no, a mis hijos. Empecé a entender lo que es la parte del patriarcado y el machismo, ¿verdad? Ver de que lo que el niño ve en su niñez es lo que hace cuando está grande, ir repitiendo los patrones. Entonces, según el patrón de formación del joven, así va creciendo. Entonces dije yo tengo que cambiar esto en mi vida. Entonces, cuando yo ya tuve mis muchachos, mis hijos, empecé a enseñarles que como mamá o como mujer tienen que honrarme a mí para el día de mañana, cuando tengan su pareja, aprenderla a honrar. Porque esto va según el patrón de formación. Y mira qué interesante. Nace Mariposa Libre en el 2008. Tiempo antes nace Enlace de Mujeres Negras, que llega a las comunidades garífunas precisamente con con una visión diferente, ¿verdad? Con una visión diferente, pero de igual manera empoderando a las mujeres garífunas. Y ahí se comienza como a esta transformación, podríamos decir, esos cambios estructurales, porque hoy por hoy la comunidad garífuna de Tornabé, yo siempre lo he dicho en diferentes espacios, es una de las comunidades más organizadas. Pero tenemos a una Calixta Martínez que ha estado ahí, tenemos a personas de la comunidad que se han involucrado, han creído en este proyecto. Ahora, Mariposas Libres nació en el 2008. ¿Con cuántas, Calixta? ¿Cuántas mujeres? Empezamos, la verdad, 8 mujeres y hoy por hoy algunas de ellas ya no están. Y de por sí empecé yo a formarme en ese espacio, Enlace de Mujeres Negras de Honduras, con Esther Vargas, estaba doña Berta Arzú,
Nedelka Lacayo, que llevaba la parte de diaconía y derechos. Entonces empecé a pegarme más en esa parte de diaconía de los derechos, ¿verdad? Para ir aprendiendo más. Entonces dije yo, pues esto me sirve para a mi vivencia, pero al ver de que algunas mujeres o varias necesitaban de ese espacio, decidimos, ¿verdad?, formar la red de mujeres mariposa libre en Tornavé. De ahí nació primero y pues ahí vamos. Bueno, y es que déjenme contarles brevemente, la red de mariposas libres, estas mujeres son famosísimas, mujeres garífunas, que ya no solo está en Tornavé, empezaron 8. Hoy tenemos mariposas libres y tenemos las orugas. Y tenemos mariposa libre en las 5 comunidades garífunas, ¿verdad? De aquí de Tela. Ajá, de aquí de Tela. Igual las orugas están. Y hay una otra población porque después de las mariposas estaban las orugas, las que eran las primeras orugas, hoy por hoy son madres y se hacen llamar colectiva Tornavé. Igual ellas son las jóvenes que salen ahora a representarnos y pues vemos que es un trabajo que ha servido. Bueno, y con Calixta, como lo hemos dicho en lo que va de la entrevista, pues nos ha tocado no la parte fácil. No la parte fácil. Con Calixta nos ha tocado pelear. Y decimos pelear porque cuando decimos defender nuestros derechos, entonces ya es como se ofenden más al escuchar la palabra defensoría de derechos a escuchar la palabra pelear. Entonces con Calixta hemos tenido muchas dificultades en el momento de presentar denuncias. El ser mujer en nuestro país es sinónimo pues de desprotección, es sinónimo de muerte. ¿Cuántas mujeres van al son de hoy en este 2025 asesinadas? Pero siempre le sumamos, Calixta, y ahí tú nos puedes profundizar un poco más, las mujeres garífunas, víctimas de violencia, cómo son tratadas ante las autoridades. Sí, esta es una parte de que yo siempre menciono, porque como mujer garífuna, he escuchado varias veces o algunos estereotipos que se dirigen hacia nosotros o discriminación. No, pero es que a ustedes como mujeres garífunas les gusta estar así. Hablan de que uno como mujer garífuna es masoquista. No, a nadie le gusta que la golpeen, a nadie. Simplemente a veces el desconocimiento a nuestros derechos es lo que sucede. Y cuando se desconoce es como no saber. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la mujer muchas veces reniega? ¿Por qué? Porque te revictimizan, ¿verdad? Vas otra vez, pasa lo mismo, vuelves a contar lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final no hay respuesta. Entonces, mejor la mujer decide a no denunciar. Pero sí seguimos en ese trabajo a que las mujeres adopten esa cultura de la denuncia, porque sí hay que hacerlo. Porque son cosas de que si uno se calla, sigue dándose. Son como derechos no reclamados, derechos perdidos. Entonces hay que seguir, hay que denunciar y más que todo proteger uno sus derechos. ¿Por qué hay que denunciar o por qué hay que empezar a adoptar esa cultura de la denuncia? Porque por los que vienen atrás, por los jóvenes o por nuestras jóvenes, las muchachas, son cosas de que hay que ir adoptándoles esa costumbre y que aprendan de que el territorio cuerpo hay que defenderlo y cuidarlo. Fíjate que algo muy interesante, por supuesto, como te digo, y les decimos a los que nos están viendo, a las que nos están viendo, esta no es una lucha no solamente de discursos. O sea, es muy fácil, yo miro muchas mujeres hoy en día llamarse feministas y defensoras, pero no han pasado por llevar a escondidas a una mujer víctima de violencia. No ha existido acción, no ha existido el de que Calixta llame a Dayana llame al fiscal, el fiscal o llame a un amigo que tenga un carro para sacar a una mujer. O sea, muchas veces vemos solo discursos,
Exactamente. Pero discursos vacíos. Yo soy muy crítica de esos discursos vacíos, porque mientras tú no vives la experiencia, mientras tú no estás ahí con las compas, mientras tú no estás ahí con esas mujeres que de verdad están viviendo eso, es bien complejo. Me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, obviamente nosotros omitimos siempre nombres y demás, pero me acuerdo en una ocasión, en cuanto estábamos como en el 2015, creo que estaba en ese entonces un fiscal, coordinador de fiscales muy activo. Sí. El abogado Gerson era, bueno, no hemos tenido un fiscal como el abogado Gerson en el tema de defensorías de derechos y sobre todo de violencia doméstica. Recuerdo que hasta tuvimos que poner denuncias a los miembros de la DPI, la policía, porque no querían tomar las No denuncias, querían, exacto. ¿verdad? Y eso, Calixta, lo has vivido. Como también con el abogado Gerson, que era el fiscal con el que podíamos comunicarnos inmediatamente y se movían las cosas, tocó sacarlo una vez de su oficina, no sé si te acordás, También. y reunirlos con esas menores afuera de esa oficina y poder hacer el trabajo, y sí se pudo cumplir. También. Entonces son situaciones, o sea, de que, como bien dice, el discurso detrás de un escritorio, todo se ve bonito, se maquilla y todo, pero no es así mientras no estés en el espacio, en el territorio, y que escuches personalmente o que te toque ver esas agresiones, es de balde. Poder dar el montón de discursos, pero jamás, si no tenés ese don o el querer, el amor, sin esperar nada a cambio, el querer hacer las cosas de voluntad, es muy difícil. Y es que precisamente, Calixta, lo hemos visto durante todo este tiempo. Hay quienes nos dicen, ¿y qué ganas? Una vida. Ay, sí. Una mujer menos en las estadísticas. Exactamente. Hay muchas personas, lo veo en las redes sociales muy a menudo, que dicen, pero es que le encanta que le peguen. Y son mujeres las que lo dicen, o sea, no son los hombres. Muchas veces los hombres tienen un discurso totalmente diferente a las mujeres. Yo les pregunto y a veces digo, o sea, ¿a usted le gusta que le peguen? No, o sea, el tema económico juega algo muy importante. Tenemos un país donde no hay oportunidades, una ciudad donde no tenemos una casa refugio, una ciudad donde no tenemos ni siquiera la atención a menores, ¿verdad? Entonces, y lo estoy hablando de manera general. Exacto. Ahora, enfoquémonos nuevamente en las comunidades garífunas. Si lo vemos, hablaban los otros días sobre la protección al menor y dije yo no, porque quizás se proteja al menor aquí, centralizado, pero ¿qué de las otras comunidades donde se agrede a un menor, donde las menores son abusadas y aunque las mamás denuncien, pero la denuncia siempre queda impune, ¿verdad? Aunque uno sepa quién lo hizo, pero ¿qué pasa? No, es que en las comunidades entre ellos se cubre a que no sepa fulano, pero vuelvo a lo anterior, el desconocimiento a esos derechos, ¿verdad? Que nos impide muchas veces el hablar, y otra cosa, domina el miedo muchas veces. ¿Por qué? Por la falta de protección que hay, porque no hay una ley que diga, aunque esté escrito en papel, pero muchas veces solo está ahí bien bonito, bien escrito, bien dicho, pero no funciona, aunque porque al instante uno quiere accionar, ¿verdad? Y queremos ver resultados. Pero ¿qué es lo que sucede? Si uno un día no más y todo esto, como decíamos, genera costo, ¿verdad? Genera tiempo. Entonces, para que haya acción por lo menos y un poquito, no lo que esperamos, ¿verdad? Calixta, como mujer garífuna, ¿cuáles son los desafíos que crees que se enfrenta hoy en día las mujeres en las comunidades garífunas? Yo creo que la falta de empleo, la discriminación de edad, bueno, que esto va para todas las mujeres, ¿verdad? Ya aquí en Honduras, ¿verdad? La discriminación por edad. Y por físico. Ajá, por físico. Todo eso. Por físico también. Todo eso, porque somos rellenitas y todo, pues no hay oportunidades de trabajo para nosotros. Cuesta. Y esos son desafíos, ¿verdad?
que lo venimos arrastrando desde tiempos. Entonces son situaciones que ya debería de ir cambiando para nosotras las mujeres, pero bueno, seguimos. Sí, ¿te acordás que como en el 2016 creo, llegó a Tela o pretendió llegar a una Tela, una especie de empresa que andaba reclutando, pero que solo querían que llevaran por el cuerpo entero, fotografía de cuerpo entero y demás, y que desde sociedad civil, las mujeres organizadas en aquel entonces, la red de mujeres que había en Tela, se logró quitar ese tipo de publicidades porque la habían pegado por toda la ciudad, ¿verdad? Exactamente. Que de ciertas edades y obviamente las tallas, las tallas, todo eso tenía. parecía más que era como para otro tipo de servicios y no y es algo que lo vuelvo a repetir, nadie nos los ha contado, la hemos vivido las experiencias, hemos vivido, Calixta Martínez tendrá en su haber, no sé, 200, 300 casos de mujeres que ha salvado de que sean asesinadas, porque el nivel de violencia que viven en sus hogares, encienden las alarmas. Y Calixta Martínez no solamente se limita a las comunidades de Tela, sino que está también presente, apoya en todo lo que puede a otras comunidades garífunas de nuestro territorio, Calixta. Sí, aunque no estemos cerca de esa persona, pero por eso las alianzas es una de las cosas de que a quien le apuesto. Las alianzas son buenas porque muchas veces no estamos cerca de esa persona que necesita de nuestra ayuda, pero de una y otra manera la conectamos con cualquier otra compañera. Casualmente en diciembre tuvimos un caso bien tremendo de que ahí pues llamarle a una compañera, luego llamar a otra, pero la idea era salvar esa vida y se logró, gracias a Dios. Sí, y yo conozco muchísimos casos, participé, apoyé en algunos, en otros cuando me dicen, mire que tenemos este caso, ok, este es el número de Calixta, este es el número de tal abogada en la ciudad de La Ceiba, siempre tratamos de, no es una tarea fácil, ¿cómo hace Calixta para llegar a la casa y desconectarse? A mí, Calixta, lo he dicho en otras entrevistas, a mí me cuesta bastante desconectar porque soy muy emocional. Entonces, ¿cómo hace Calixta para desconectar? Estoy en casa, estoy con mis nietos, con mis hijos. ¿Cómo lo hace? Tuve que aprender a practicar mi autocuidado, como por ejemplo en las noches no responderle teléfono a veces a nadie, ¿no? Es parte de mi autocuidado y es como recuperar un poco de espacio para estar entre familia, platicar con mis nietos, cosas así. Pero si no es de esa manera, nada más, solo así. Mira qué bonito, hablaste de autocuidado. Muchas de nosotras las mujeres no sabemos que necesitamos ese autocuidado, ¿verdad? Hay quienes dicen, ay, que estas mujeres, qué inventos los que tienen, pero cuán importante es cuidar la paz. La salud mental, la paz, todo eso, ¿verdad? Tener ese autocuidado, cuidarse uno, poderse relajar por rato, porque la vida solo es una. Ya después de mañana que uno ya no esté, ya no se te recuerda nada y todo aquel tiempo invertido, por eso desde ahora el autocuidado es muy válido en nuestra vida como mujer. Sí, yo recuerdo, ya no lo escucho tanto en mi casa, pero mi esposo siempre decía, mira, vos no te estás cuidando, vos no te cuidas. ¿Vos crees que te van a hacer una estatua? No, te vas a morir y no te van a hacer ninguna estatua. Verífico, muy cierto. No te van a hacer una estatua, van a seguir con los problemas y no te van a hacer una estatua. Y yo siempre les he dicho, es cierto, y yo siempre les he dicho, bueno, pero con uno que yo sepa que ya está haciendo las cosas bien, porque yo me he dedicado más a trabajar con jóvenes, me he dedicado a estar más con los jóvenes, precisamente por todo el tema de mujeres, que, o sea, al final tenemos que ver cómo hacemos ese complemento, ¿verdad?
En Tornave, pues Mariposas Libres trabaja con las mujeres, nosotros en Tornave tenemos trabajo con los jóvenes, entonces es un complemento. Algo muy importante que pasa en Tornave, y háblanos un poquito así, es esa complicidad o ese trabajo mancomunado que hacen con las autoridades. Me imagino que es un trabajo de muchos años para poder lograr que hoy en día un patronato diga, bueno, hay que, Mariposas Libres se tiene que unir, Mariposas Libres está, porque al final machismo es machismo. Exacto. Pero en Tornavet vemos una dinámica totalmente diferente. Sí, ha sido una estrategia que hemos venido, ¿verdad?, practicando, más que todo aliarnos por el bienestar de la comunidad, de los jóvenes, más que todo, porque bien dicen, río revuelto es ganancia de pescadores, entonces es mejor la unión, ¿verdad? Estar unidos, trabajar de la mano y que todo sea por el bienestar de nuestras comunidades. Calixta, y en base a eso, ¿qué avances tú has visto o qué mejoras tú has visto a estas alturas desde el 2008 a este momento en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres? ¿Has visto que hay avances o has visto retrocesos? ¿Cómo ves en este momento el panorama? En la población o en las mujeres hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio porque a diferencia de anteriormente, sabíamos de que como mujeres garífunas o como mujeres en sí, no denunciábamos por el qué dirán o por el miedo. Hoy por hoy la mujer ha decidido de que no se puede callar y que hay que romper ese silencio y de que si las leyes están es para abocarnos a ello. Donde hay como un retroceso será en el sector justicia. Porque por lo más que digamos que la ley esto y esto, pero muchas veces creo que la mujer no denuncia, como le decía anteriormente, por esa situación, porque no hay avance, no vemos acciones, entonces las cosas quedan impunes. Y es más, la mujer llega al peligro. ¿Por qué? Porque fue a denunciar y aquel llamó y le dijo, aquí anduvo tu vieja, porque no se refieren a nosotros de buena manera. Aquí andaba aquella vieja y te vino a denunciar, entonces. Sí, y lo vivimos mucho. Exactamente. Lo vivimos mucho. Exactamente. Lo vimos mucho de que no, andate, porque ya ahorita vinieron y va la patrulla para allá. Sí. Y es que creo, no sé, creo que todo nos pasa en todas las ciudades, en todas las comunidades nos pasa, que siempre sociedad civil está pues haciendo ese acercamiento con la policía, haciendo ese acercamiento con operadores de justicia, pero se terminan yendo. Se Esa es terminan otra yendo. situación que cuando ellos ya están capacitados, ellos terminan yendo o los trasladan a otro lado, entonces es otra situación que pasa. Y en el caso del Ministerio Público, en este caso, pues conmigo sufre mucho la abogada Mariela, porque yo todos los casos se lo tiro a Mariela. A mí me llaman y yo, Mariela, Mariela, pero en la ciudad de Tela no tenemos una fiscalía especializada, ¿verdad? No tenemos fiscalía para el menor, fiscalía para el adulto, ni para la mujer. Entonces, los fiscales miran todos los casos, o sea, atienden todos los casos, es una gran carga, porque imagínate a diario cuántas denuncias de violencia doméstica, cuántas denuncias de violencia intrafamiliar, cuántos robos, cuántas muertes. Entonces, es un tema que no lo justificamos, al contrario, desde sociedad civil exigimos a las autoridades nacionales que vean la necesidad, porque Tela no solamente atiende el municipio de Tela, atiende 2 municipios más. Entonces, resumiendo lo que dijiste, en las comunidades hay un avance, pero nos seguimos estancando en los operadores de justicia. Y según tu experiencia, Calixta, y es básicamente un poco lo que ya nos respondiste, hoy en día se denuncia más o se habla más del tema.
¿Cómo crees? Porque yo me acuerdo que cuando nosotras comenzamos con una campaña de denuncia, la violencia doméstica, ¿te acuerdas? Con esa campaña, porque sabíamos que en las comunidades habían violencia, pero no había cómo... había miedo, un miedo exacto. como de denunciar, y había como un tabú que el qué dirán si lo denuncio, de qué vivo, dependencia. Decían de que no, porque la mujer garífuna o la mujer en sí depende. Pero si miramos, podemos ver de que la que más trabaja o las que más salen a la calle a trabajar o a buscar trabajo, aunque sea a lavar o a echar tortillas, lo que sea, son las mujeres. Entonces, es una de las situaciones donde digo de que todavía tenemos que trabajar emocionalmente en la población. Las capacitaciones y todo hacen falta, creo, ¿verdad? Y no tanto porque sí se ha trabajado en esto, pero la dependencia que yo encuentro en esa parte es emocional, es emocional. Entonces creo que a nuestros gobiernos locales o el Estado de Honduras hace falta implementar algunos tipos de capacitación o empoderamiento o cualquier otra cosa para que la mujer vaya entendiendo de que ella vale por sí misma. Programas integrales. Exacto, programas integrales. Programas integrales en donde, si bien es cierto, el empoderamiento económico hay en muchas mujeres, pero la dependencia emocional que acabas de decir juega un papel muy importante, porque las mujeres somos eso, somos emociones, ¿verdad? Entonces ahí en donde surge. Pero esa parte en la que muchas veces, de verdad, créame que cuando leo comentarios muy... Ay, es que no sé ni cómo describir esos comentarios, ¿verdad? Yo digo, pucha, qué bueno que esa mujer que hizo ese comentario no ha sufrido violencia. Sí lo sufre, pero yo digo que la sufre, yo digo que la violencia que más sufre es la psicológica, al grado de decir ese tipo de cosas. O sea, yo eso hago, o sea, yo analizo, ya veo los perfiles y todo, y digo, no, mamita, estás peor que la pobre que está golpeada, que por lo menos sabe ya ella que sí está siendo golpeada, y la otra pues está en su ignorancia. Calixta, el nivel de impunidad en las denuncias, ¿cuánto podrías decir de 20 denuncias? ¿Cuántas tienen respuesta y cuántas quedan en nada? A veces una respuesta o dos y la mayoría en nada. Es ahí donde les decía de que por eso la mujer decide mejor no ir a denunciar, porque se enfrenta a un peligro, porque denunció. Muchas veces le dicen, vaya, déjale la citatoria, o te vuelven a llamar que esto, no, son situaciones de que creo que ya a estos momentos, a pleno siglo XXI, ya debió de haber cambiado, pero veo de que siento y veo de que todavía en esa parte no hemos avanzado mucho. Hace falta bastante trabajo que hacer. Todavía estamos en el momento en que, bueno, ya denunció, tome, llévele el citatorio o usted misma al agresor. Todavía. Difícil. Todavía estamos en esa situación. O sea, hemos avanzado en ciertas cosas, pero seguimos hace 10, 15 años. Exacto. Y eso, ¿cómo hace sentir en ocasiones a Calixta? Yo creo que no creo, si no es así, me siento muy mal ante esa situación y siento de que el trabajo que hemos hecho, lo siento muchas veces así, de que ha sido en vano o algo de balde, como que si la palabra se dijo o las acciones se hicieron o el pronunciamiento, porque todo eso hacemos. Según hacemos el pronunciamiento, según nosotros, para que haya un resultado, pero bueno, sí se nos escuchó en el momento, pero hasta ahí. Y nos dicen, sí, lo vamos a tener en cuenta, es agenda para nuestro gobierno y demás, y al final, yo en lo personal me siento totalmente defraudada. Por ejemplo, tener a nuestra primera presidenta mujer en Honduras, o sea, es histórico. Sin embargo, es cuando más desprotegidas
estamos las mujeres. Como mujeres, sí. O sea, no sé si te pasa, no sé si lo has pensado en alguna ocasión, pero siento que que el discurso que dio cuando tomó, ¿verdad? Cuando tomó posesión, solo fue ese momento del discurso. De ahí se siguen vulnerando nuestros derechos, se siguen violentando casualmente en estos días, pues jóvenes asesinadas. Miramos a una niña de apenas 14 años, 14 años asesinada porque no quiso ser novia de un adulto, ser pareja de un hombre de 48 años. O sea, Dios. No, nos reímos y no es una risa de que es un chiste, sino que es tan irónico que no se nos permitan en las aulas de clases hablar sobre temas que supuestamente son tabú, cuando las realidades de nuestras jóvenes son totalmente diferentes. Diferente, y que ellos muchas veces en los espacios es cuando tratan de abrirse a platicar, porque a veces con sus propios padres no pueden hacer ese tipo de comentarios porque se les prohíbe. Hasta eso falta en la educación nuestras como mamá, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras hablamos solamente entre nosotras, no queremos que el adulto sepa o escuche para que se vaya preparando también. Sí, porque está el miedo, ¿verdad? Está el miedo. Está el miedo. Recordemos que todo victimario siempre, toda acción de violencia va con amenazas. Va con amenazas. Va con amenazas. O sea, cada vez que nosotras hemos oído un testimonio de una niña, de una mujer, siempre va, no, porque me dijo que me iba a matar, que iba a matar a mi mamá. Entonces, esos temas, fíjate que esos temas lo vivimos, no importa la etnia. Exacto. ¿Verdad? No importa. Es general, global para todas. Es totalmente, o sea, no importa si somos garífunas, si somos mestizas, si son lencas, misquitas, no interesa. Al final, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres está. Ay, sí. Y es un tema de ciudad, es un tema de país, es un tema latinoamericano, porque lo hablábamos antes de comenzar el programa. Anduviste recientemente, la semana pasada anduviste en México. Exactamente. Donde el tema central fue la violencia adentro de las iglesias, ¿verdad? Y se da bastante, simplemente no se quiere hablar de esto, o sea, seguir escondiéndolo o ocultándolo, pero sí, ya es tiempo, porque, o sea, hoy por hoy, muchas veces la persona ni siquiera puede darte un saludo porque es de iglesia, es de esto y esto, pero por ejemplo, en mi comunidad, pues estas cosas estamos rompiendo con todos esos tabú, porque sabemos de que son cosas que más bien perjudican a la sociedad. Porque si son iglesias, creo que, según dicen que Dios es amor, entonces debo de amar a mi prójimo, debo de querer a mi prójimo, entonces, ¿qué me quita a mí darle un buenos días? Entonces, eso también ayuda psicológicamente. Así es. Y bueno, en este caso, Calixta y yo hemos andado, recuerdo cuando estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Mujeres Lideresas Afroamericanas. En Nicaragua. En Nicaragua, en donde conocimos que a veces caemos en cuenta de que nuestra realidad no es la única realidad, ¿verdad? En donde conocimos un sinnúmero de mujeres con las mismas, solo cambia el dialecto. El dialecto y quizás el país, pero es el mismo problema que tenemos aquí en Honduras. Es lo mismo, porque venimos de una situación o de un patriarcado, de un machismo, ¿verdad? Entonces es bien complejo. Calixta, ya en este momento, en el tema de atención a víctimas de violencia doméstica, de violencia de género, ¿qué es lo que tú consideras que necesitamos
o qué es lo que necesitamos para esas denuncias, qué es lo que necesitamos para atender de mejor manera a nuestras mujeres, a nuestras niñas y a nuestras mujeres? Pues mire, aquí tela, que ya tiempo hablamos de la Fiscalía Especializada para Mujeres, también la Casa Refugio. Esto como que a grito lo necesitamos, porque ¿de qué sirve que algún fiscal o en la fiscalía se haga el trabajo, pero a la hora llegada no tenemos a dónde trasladar esa mujer? Porque acuérdese que esto también nos pasó cuando Mario Fuentes fue alcalde. Tuvimos ahí la entrada fácil a la alcaldía, era una persona muy entregada a ese trabajo. Él nos decía, yo también soy mariposa libre. Y en varios casos nos apoyó. Sí. Pero donde íbamos a chocar es cuando es de trasladar a esa mujer a un centro o a una casa refugio. No ha habido. Sí. Y en el pronunciamiento que estábamos haciendo los otros días o una carta que hicimos para ver si se nos aprueba, es una de nuestras peticiones, la Casa Refugio y la Fiscalía Especializada para Mujeres. Dios primero, ¿verdad? Que se pueda. Así es, y es que este es un trabajo no solo de ahorita, ¿verdad? Para las personas que se están conectando en este momento, el trabajo desde sociedad civil, aunque usted no lo crea, aunque no parezca, porque sociedad civil pues no genera para pagar medios de comunicación, ¿verdad? No podemos andar pagando propaganda ni andar pagando publicidades, sino que el trabajo que se hace desde sociedad civil es realmente en las comunidades. Se han hecho muchas gestiones, lamentablemente, y es un tema que ya no sabemos cómo abordar, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, tanto local como central, el trabajo que se hace se bota. Y es de volver a capacitar y de volver a hablar con los nuevos funcionarios, algunos accesibles, otros cerrados rotundamente. Totalmente. ¿Verdad? Y en el tema mujer, sin tildes políticos de ningún tipo, pero fue hasta hace 3 periodos anteriores, ¿verdad? Cuando estaba el alcalde Mario, que sí hubo apertura. Se formó la red de mujeres, se apoyó congresos de mujeres, se le dio, recuerdo que en ese entonces yo estaba encargada, apoyamos a mujeres víctimas de violencia, ¿te acordás? Con el proyecto BA1, Mario nos abrió esa apertura, fue cuando estrenamos la oficina, la OMM. Exactamente. Un proyecto bien abierto y un proyecto bien manejado porque él permitió que cada coordinación trabajara desde su trinchera. Trabajé 5 comunidades garífunas. Usted trabajó, me acuerdo de que en una de que nos llevaron a capacitar, terminamos dando la capacitación nosotras dos, porque y estos son los casos que se dan, Dayana, que se paga cualquier persona y a veces no está por vocación, sino que está por lo monetario, ¿verdad? Y esa vez vimos de que incluso la asesora de él le gritaba, entonces dije, aquí qué está pasando, hablamos y empezamos por paso a explicarle al instructor ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo era el proceso? Porque no me olvida, fue en Valle de Ángeles, hasta dónde fuimos a dar en aquel frío y todo, bueno, todo por traer el proyecto BA1 y pues Mario Fuentes como alcalde pues nos abrió la puerta y se trabajó y tuvimos buena respuesta esa vez. Sí, afortunadamente porque se le abrió las puertas a todos los sectores. ¿Te acuerdas? Acuérdate que trabajamos en la política de igualdad y equidad de género. Así fue. Que la trabajamos con el INAM. Con el INAM. Con el INAM, con el instituto. Exactamente, la trabajamos con el INAM. Y que ahí había mujeres empresarias, mujeres de las comunidades garífunas, mujeres que tenían negocios de tortilla, o sea, fue una política totalmente integral que quedó en nada, porque al final entregamos la política en el mes de diciembre a quemarropa. ¿Te acordás que la aprobó la corporación municipal de ese entonces, se aprobó y demás, pero que hasta ahí nomás llegó?
porque ya después el cambio de autoridades pues nos botó todo el trabajo, pero las organizaciones de sociedad civil seguimos trabajando. O sea, nunca lo hemos dejado de hacer. El gobierno local no lo hace, pero sociedad civil siempre está. Creo que eso es lo importante de todo el trabajo que hacemos, no cansarnos y seguir haciendo, tratar de hacer lo bueno, seguir trabajando y seguir incidiendo, porque las incidencias de una y otra manera, aunque digan, ay, estas viejas solo para hacer bulla, pero ahí estamos, seguimos. Así es, y al final somos esa voz de las que en algún momento quedaron, exacto, ¿verdad? Silenciadas, víctimas de la violencia. Aquí en Tela tenemos casos de mujeres asesinadas que al son de hoy no hay respuesta. No ha habido. Que no hay respuesta. Podríamos decir, Calixta, que el Estado de Honduras está en deuda con las mujeres. Está en mora. Tenemos esa mora. El Estado está con esa deuda con nosotras porque no ha habido respuesta como quisiéramos que fuera o como se nos dio. Sí, se les va a dar respuesta, bueno, en los convenios, todo esto, a veces creo que ni siquiera lo leen. Solo firman. Solo lo firman. Solo firman los convenios. Honduras es firmante de muchos convenios internacionales y al final, pues, está en deuda. Está en deuda con usted que nos está viendo, usted que nunca ha recibido una capacitación sobre derechos de la mujer, está en deuda con usted, porque todas debemos de conocer nuestros derechos, saber defender nuestros derechos y hasta eso es una deuda. Exactamente, y por lo cual las invitamos a incorporarse o a escuchar, a leer, porque muchas veces las mismas mujeres nos denigran cuando nos miran en algún movimiento o cuando nos miran con un pronunciamiento condenando alguna acción de un hombre. Yo me acuerdo los otros días que pasó el asesinato ahí cerca del mercado. Opinamos y alguien dijo, no sé de qué hablan estas viejas. Entonces, fue triste escucharlo porque lo escuchamos de la boca de otra mujer igual a nosotras, pero como bien decimos muchas veces, quizás ella no se ha dado cuenta de que el día a día a veces de uno, porque el estar sometida a un hombre que te diga yo te doy todo, por eso no tenés que salir, tenés que vestirte así, también es violencia. Sí, y bueno, creo que una de las peores violencias, aparte del golpe, es esa, la psicológica. La psicológica, ¿verdad? Calixta, bueno, nosotras podríamos hablar de muchas anécdotas. Y amaneceríamos aquí. Y amaneceríamos. ¿Alguna de las historias, o no de historias, de los rescates que tú digas, me marcó, no se me va a olvidar? Porque han existido muchos. Varios. Pero uno en que tú dices, lo hicimos a tiempo, lo logramos rescatar. Como decíamos anteriormente, me omito a mencionar y ni a narrar cómo fue, pero puedo decirte de que en algunos casos nos hemos movido a tiempo y hemos logrado rescatar o salvar una vida, ¿verdad? En algunos casos, pero igual es que en algunos, aunque nos movamos muy a tiempo, muchas veces la lentitud está ahí en el sector justicia y es ahí donde me siento impotente. En ese momento digo, Dios mío, no ha sido nada fácil. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué falló? Pero bueno, es así y ahí estamos. Calixta Martínez ha pensado en algún momento en retirarse. Pues ya ahorita muchas veces digo, chica, ya tengo tantos años y sigo en esto. Veo a mi alrededor, pero a la vez me pregunto, si no lo hago, ¿quién más? Sabemos de que ahí tenemos los pupilos, todas aquellas niñas que ya están en esos espacios, pero creo que estamos llamadas a hacerlo siempre
y ver de que aún todavía la sociedad nos necesite, aunque después de eso diga, yo no quería que meterlo preso, hoy no queríamos hacer esto, pero ella nos obligó. No es que uno obligue, porque nadie obliga a nadie, porque si no quiere hacerlo, pues es decisión de cada quien. Pero en algunas ocasiones cuando me siento desprotegida, digo, no, yo hasta aquí. ¿Cuántas veces lo has dicho, Calixto? Montones de veces y ahora todavía seguimos. Bueno, entiendo el sentimiento, me suele suceder. Yo siempre digo, estoy preparando una nueva generación para el relevo generacional. Exacto. Desafortunadamente vivimos en un entorno o en una sociedad en donde no se le están dando la voz a los jóvenes. Entonces, aunque estemos preparando esa nueva generación, siempre les tenemos que acompañar. Exacto. Porque vale el nombre que respalda, ¿verdad? Y lo vimos recientemente en una iniciativa que tenemos como sociedad civil aquí en el municipio de Tela. Unas compañeras estaban asignadas a entregar una nota al alcalde. Sí. Y no fueron recibidas porque no son conocidas. No son conocidas, eso nos lleva, y yo se los he dicho y lo digo, hay estrategias que funcionan, que no porque uno esté ya con algunos añitos significa que ya no funcionan, hay estrategias que funcionan. Les quiero contar también, Calixta me pidió que lo habláramos así como muy superficial, pero considero sumamente importante este tema porque necesitamos más mujeres comprometidas dentro de la política. Miramos muchas mujeres dentro del Congreso Nacional, tenemos a la presidenta, y vemos que compromiso con la mujer no hay. No hay, hay compromisos económicos por quienes le apoyaron, pero con las mujeres no hay, solo son discursos. Calixta has incursionado en la política. ¿Por qué? ¿Qué te animó o qué pasó por la mente de Calixta que Calixta dijo, bueno, creo que es el momento? Creo que esta parte es que vi y pensé de que, y lo hemos vivido, ¿verdad? Que hay que andar de rama buscando a fulano, a mengano, y si él quiere recibirnos muy bien o si no. Creo que actuar desde adentro, estar desde adentro es más diferente que estar desde afuera, ir buscando la rama, ir corriendo, esperando que salga de una oficina a otra. Entonces creo que como mujeres en esa parte de la política no debemos ni de estar peleándonos, sino que ser aliadas de nosotras mismas, de nuestras compañeras o del pueblo en sí, porque es lo que se quiere, ser aliadas y entre todas unirnos para que cada cosa se lleve a cabo. En vez de estar que por este color que no, yo creo que Calixta no es de esta, sino que yo me aleo con que ser aliadas con las mujeres es más que mucho. Bueno, y es algo muy importante lo que acabas de decir, porque imagínate, aquí en estas semanas hemos tenido a dos mujeres que han incursionado en la política muy preparadas, muy preparadas, que espero que puedan lograr sus objetivos, porque al final necesitamos eso, necesitamos mujeres que sean capaces, que estén capacitadas, que estén sensibilizadas, porque no sé si tú recuerdas que una de nuestras mentoras decía, el ser mujer, el nacer mujer, no significa que seas mujer. Exacto. ¿Verdad? Porque el ser mujer va más allá, va mucho más allá. Entonces te deseo éxitos. Calixta me ha pedido que no hablemos mucho, no andemos mucho en los detalles, pero en nuestra página personal sí van a ver ustedes ahí las publicaciones de que por qué partido Calixta va y va en una muy buena posición, va como primera regidora, quedó como primera regidora, eso es admirable porque en la mayoría de planillas
de los 5 partidos que están ahorita disputándose el 30 de noviembre, las mujeres van como que tercera, cuarta, quinta y Calixta está en una posición muy, muy privilegiada y que pues esperemos sea beneficiada con poder quedar dentro de las regidurías, poder quedar ahí, poder tener esta aliada, que sé que Calixta Martínez, por lo menos a Dayana, siempre le contesta el teléfono, así sea a las 11 a la noche, pero le contesta el teléfono y eso es lo importante. Calixta, ¿cuál sería el mensaje para todas esas mujeres que nos ven? Mujeres tanto garífunas, mestizas, porque nos ven de todo, nos están viendo este programa, gracias, que agradecemos muchísimo, que nos ven aquí en Tela, nos ven a nivel nacional y nos ven a nivel internacional. El mensaje, que estén pasando por una situación que tú sabes cuáles son las situaciones que nosotras como mujeres pasamos a diario. Decirles de que no están solas. En un logo, en unas camisas que mandamos a hacer y creo que lo lanzamos también como campaña, lo hicimos como protesta, porque no sabíamos qué hacer. Eso fue junio del año pasado, creo que todavía teníamos aquí al comisario o al Clase Velázquez. Nos unimos y hicimos una campaña, Mujer no está sola, cuenta conmigo. Vuelvo y decir esto ante toda esa ola de violencia. Hay que romper ese círculo de violencia. No hay que tenerle miedo al qué dirán. Creo que como mujeres ya es tiempo que esto ya no quede impune. Y si el operador de justicia no está o no quiere recibir la denuncia, también a él hay que denunciarlo, porque es un derecho que tenemos como mujeres. Y las invito a unirse y a organizarse, ¿verdad? Y a aprender a decir no. Porque cuando una mujer dice no, tiene que ser no. Bueno, esta ha sido nuestra entrevista con Calixta Martínez. Yo quiero pedirte un favor muy especial. Estamos en la semana de pues la feria de nuestra comunidad garífuna de San Juan, a la cual queremos muchísimo. Quiero pues que les envíes un mensaje a esas mujeres que están haciendo el esfuerzo por organizarse, están haciendo el esfuerzo de trabajar más unidas. Es una comunidad a la cual queremos muchísimo. Siento que es como la comunidad chiquita de verdad, pero que tiene grandes personas, grandes mujeres, grandes baluartes, un mensaje para ellos, para ellas, en especial en este tema tan importante que es la prevención de la violencia contra las mujeres. Sí, en verdad ahí tenemos una oficina también, así como en Tornavé, porque fue la segunda comunidad que se fundó Mariposa Libre ahí, aparte de Tornavé fue la segunda donde nos fuimos. Y pues ellas están ahí en pie de lucha, ¿verdad? También siguen resistiendo igual que nosotras, pero lo importante es que igual que nosotras, ellas también están en esa, o sea, de que están en ese cambio, que igual que Tornavé, San Juan y las otras comunidades, son comunidades que han dicho alto al círculo de violencia y pues al igual que ellas las invito a que sigamos así, sigamos trabajando de la mano como lo hemos logrado hasta ahora, porque acuérdese, Dayana, que anteriormente eran comunidades que como que si no fuéramos garífunas, que bueno, pero hoy por hoy hemos logrado ese cambio y esa unión en esas comunidades y desde aquí pues se les saluda y decírseles que se les quiere mucho y pues sigamos unidas, trabajar de la mano por el bienestar de nuestra juventud, porque son los que vienen, porque hemos estado tendiendo a decir de que los jóvenes son el futuro, pero creo que hasta el momento tenemos que decir de que son el presente, porque ya están, ahí están, entonces se necesita seguir trabajando con ellos y el involucramiento, involucrarlas en todos los espacios.
Bueno, muchísimas gracias, Calixta, y nos seguimos viendo, ¿verdad? Nos seguimos viendo. Si no me ves a mí, pues ahí mi hija, que es la que ella siempre va y aquí estamos. Así es. Estamos haciendo cambios generacionales y realmente el tema mujer es un tema amplio. Hoy hemos hablado con Calixta sobre los derechos, hemos hablado sobre las dificultades que se viven a la hora de las denuncias, pero tendremos aquí nuevamente a Calixta para hablar más, tendremos otras invitadas, porque la idea es de Mujer Tu Voz Cuenta de educarnos, conocer historias de éxito, y yo Calixta la considero una mujer exitosa, una mujer que en todas las comunidades la quieren, una mujer que donde va siempre tiene un abrazo, ¿verdad? Y siempre tiene una casa en cada lugar que va, porque todo el mundo la quiere. Calixta, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos está viendo. Le invitamos a que la próxima semana nos acompañe y, por supuesto, compartan esta transmisión, dejen su comentario, denle un like. Síganos a través de nuestras redes sociales y estamos sumamente agradecidos por la respuesta que ustedes están dando a nuestro programa Mujer Tu Voz Cuenta. Nos despedimos, no sin antes agradecerles a todo el equipo de Mujer Tu Voz Cuenta, a Divas Beauty Salon, como siempre, que nos arregla, siempre está pendiente de nuestro arreglo personal. Así que gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Calixta, nuevamente, muchas gracias. Seguimos viéndonos.